cosas en los deportes. Es el momento de empezar con uno de los primeros temas, análisis esta noche a las 8:45. Así que, compañeros, buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas y debates de las 8:45. Hoy lunes por la noche, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir estas dos entrevistas que nos corresponden. Inicio dando la bienvenida a Carmina. Buenas noches. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo estás? Bien, gusto en saludarte. ¿Todo bien? ¿Fin de semana? Todo muy bien. Aquí Lista para la semana. iniciando la semana. Es una semana que se presenta como convulsa después de todo lo que sucedió hoy. Vamos a anunciar las dos entrevistas. En la primera, a partir de este comunicado que presentó el Ministerio Público en cuanto a que presentó una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para, según el criterio del Ministerio Público, ante una amenaza real inminente de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de apelación. Sobre eso vamos a tratar con dos expertos. Ya ayer por la noche, en la entrevista del domingo junto a Cristal Castillo, pues ya veíamos venir, ahí en aquel anoche tratamos el tema ya de esa insistente opinión de algunos en cuanto hay que proceder a una reforma constitucional. Pero bueno, será la primera entrevista. En la segunda vamos a tratar algo que también dio noticia hoy, que se refiere a esta solicitud presentada por exdiputados del Congreso de la República de distintas legislaturas en cuanto a que reclaman el pago de una indemnización después de haber dejado el cargo. Pero eso será la segunda entrevista. En esta primera, como lo decía, hoy el Ministerio Público informó que presentó una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el Congreso de la República en virtud que considera que existe una amenaza real e inminente de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, llamando la atención que el mismo Ministerio Público dice para el periodo 2019 al año 2024. Recordando, ya estamos en el año 2020. La acción del Ministerio Público se deriva de un proceso de investigación de la FESI, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que han establecido de posibles vicios en el proceso de conformación de las nóminas de aspirantes a la Corte Suprema y a las salas de apelaciones, lo cual aseguran contravienen lo establecido en los artículos 113 y 207 de la Constitución Política de la República. Breve recordatorio, estos artículos hacen referencia a las calidades necesarias para el desempeño de la función pública, basada en capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad. Bueno, con esta introducción le doy la bienvenida a nuestros dos invitados, licenciado Arturo Miranda, bienvenido, buenas noches, y también al licenciado Ricardo Sagastume. Ricardo, buenas noches, bienvenidos. Ambos son abogados, ambos pues conocen bastante, han participado de una manera directa o indirecta en estos procesos. Licenciado Sagastume, inicio con usted. ¿Le sorprende la acción constitucional de amparo presentada por el Ministerio Público? Buenas noches, Carmina, Mariano, buenas noches. Efectivamente sí me sorprende, porque la Corte de Constitucionalidad hace 5 años, traje aquí la sentencia de hace 5 años, fue muy clara en separar los distintos procesos y las distintas fases. Hay una fase previa que es la de nominación, la de propuesta de la nómina y la fase de elección, que es la que le corresponde al Congreso. La Corte fue muy clara en establecer que cada fase del momento de nominación o de propuesta de la nómina tiene sus fases, y cada una de ellas, al ir terminando y pasando a la siguiente fase, ocurre lo que conocemos en el derecho como que concluyó, no se puede regresar a la etapa anterior. Si el Congreso de la República ya tiene la nómina, quiere decir que ya se agotaron incluso el último plazo, que son de 72 horas, una vez la nómina ha sido evaluada, sacada a luz, y antes de ser entregada al Congreso de la República hay 72 horas para que cualquier interesado pudiera interponer algún cuestionamiento que pudiera incidir en la validez o no validez del proceso, y la Corte decía hace 5 años, aún así debiera ser de tal magnitud que retrotraer y empezar de nuevo el procedimiento no generara mayores daños al proceso. Hoy tenemos ya un problema. Las Cortes terminaron el 12 de octubre del año 2019, ya estamos dentro del nuevo periodo constitucional.
Las comisiones de postulación cumplieron a cabalidad, porque si no ya se hubiera cuestionado lo mandado por la Corte de Constitucionalidad en cuanto a tiempos, procedimientos y forma de elaborar las nóminas, de manera que yo creo, a priori ahorita, que el proceso del amparo es prematuro, se anticipó. Y segundo, si hay un proceso de investigación, eso será en lo penal, definitivamente deberán agotar el periodo, pero eso no puede ocurrir ni siquiera dentro de las facultades del Ministerio Público, dentro del proceso de nominación, que eso ya concluyó, ya terminó. Previo a darle la palabra a Carmina, solo una información que nos acaba de trasladar la producción del programa. Resulta que la Corte de Constitucionalidad ya dio trámite al amparo presentado por el Ministerio Público, lo notificó alrededor de las 8:20 de la noche y le ha dado un plazo de 12 horas al Congreso de la República para que presente un informe circunstanciado. Esto es solo una actualización a la información que se está transmitiendo. Licenciado Miranda, en base a lo que nos acaba de explicar el licenciado Sagastume, primero que todo ¿comparte usted esta postura? Y segundo, hay cuestionamientos serios pareciera, porque esta es la segunda vez que se retrasa el proceso de elección, que lo que se busca es que se pongan los candidatos, los jueces en las salas y tanto en la Corte Suprema de Justicia, que cierto grupo determinado quiere y que realmente las comisiones de postulación están de más. ¿Comparte usted ambas posturas? Yo comparto la opinión del licenciado Sagastume y yo creo que es el sentir de cualquier jurista que se tache de un poco conocedor del derecho constitucional. Es prematuro, definitivamente, y hemos de recordar también de que ya hubo un amparo previo a esta fase que retrotrajo el proceso de elección. Incluso ya tuvimos una entrevista en este mismo set de que incluso el actuar de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia pueden adolecer de ciertas nulidades. Pero alejado de esta situación, el Ministerio Público tiene unas facultades debidamente enmarcadas en la Constitución y esta no es una de ellas. Entonces se separa de esa cuestión. Ahora, lo más grave es por qué está planteando este amparo. El trasfondo es una investigación, entonces están dudando de la honorabilidad de las personas que están integrando la nómina final. Entonces, hay un artículo de la presunción de inocencia en la Constitución Política de la República de Guatemala y nadie puede ser condenado sin un juicio previo y sentencia ejecutoriada. Quiere decir que si una persona todavía es sospechosa de la comisión de un delito, al estar incluida en esa nómina, no podría dudarse de su honorabilidad hasta que hubiera una sentencia previa. Y eso ni siquiera ha pasado. No hay un proceso donde lo han llamado primera citación ante un juez competente, ni siquiera. Entonces, el Ministerio Público o la FESI, si era en su función constitucional de la investigación y la persecución penal, tuviera serias dudas de que alguna persona que integra la nómina cometió algún ilícito penal, pues que presente la solicitud ante el juez competente para que lo llamen a primera declaración. Entonces, lastimosamente también es un precepto constitucional y jurisprudencia que la misma Constitución no se puede contradecir a sí misma. Entonces, las nóminas o las comisiones de postulación tienen funciones constitucionales. Entonces, no podemos contradecir la forma de la elección tratando la manera por un amparo de invocar una violación a un derecho constitucional. Eso la Corte Constitucional debería, si bien darle trámite al amparo, debería de negar o no otorgar el amparo provisional para no obstaculizar más la labor. Y otra cosa que el licenciado Sagastume decía, en este momento nadie está electo, está propuesto, pero no electo. Entonces se está anticipando qué va a elegir el Congreso de la República. Tal como lo expresa el licenciado Sagastume en el amparo anterior, el proceso ya se había sido electos los magistrados cuando se interpuso el amparo hace 5 años, no propuestos. Entonces, el inminente riesgo es con qué bases. Y recordemos que los amparos solo admiten prueba documental. ¿Cómo vamos a probar esos argumentos del Ministerio Público en el amparo? Es casi imposible. Licenciado Sagastume, el argumento principal que invoca el Ministerio Público es la amenaza real e inminente de elección de los magistrados. O sea, aquí estamos hablando ya de personas, estamos hablando de la nómina que llegó para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los 270 nominados para algunos de ellos ser electos para las Cortes de Apelaciones. Puede ser de que en el avance de la investigación ya la FESI haya determinado algo que haya empujado a la fiscal, al Ministerio Público como institución,
a presentar esta acción de amparo, esta acción constitucional de amparo, porque tiene alguna información que no conocemos en relación a algunos de los nominados. Bueno, si eso fuera el caso, no es el amparo la herramienta jurídica para poder intentar detener un proceso. Si están dentro de un proceso de investigación, en el proceso penal, valga la redundancia, el Ministerio Público tiene otras herramientas, incluso para hacer planteamientos abiertos, incluso para ser citados, liberar órdenes de captura si efectivamente hubiera Pregunta delitos. ingenua, ¿alguno de los que están nominados goza de derecho ante juicio, alguna prerrogativa que...? Algunos sí, que algunos que son magistrados que hayan apostado a la reelección, y el resto serán abogados comunes y corrientes que no tienen ningún derecho ante juicio, de manera pues que el proceso penal le da otras herramientas al Ministerio Público. Aquí lo delicado, Mariano, es que el tercer párrafo del comunicado del Ministerio Público dice: de tal cuenta se considera urgente e imprescindible emprender un proceso de reforma profunda. Es decir, ese tercer párrafo del comunicado del Ministerio Público pareciera que el objetivo del planteamiento de la acción de amparo es porque hay que hacer una reforma profunda del sistema de justicia, lo cual tampoco justifica que se esté manipulando la herramienta o la figura del amparo para intentar detener un proceso de elección que el Congreso tendrá que concluir y consumarlo. Pero hasta el día de hoy las nóminas fueron entregadas porque las comisiones cumplieron con el mandato de la Corte de Constitucionalidad. Nadie ha cuestionado ese ejercicio y esa ejecución de la resolución de amparo. Hasta hoy el Congreso recibió una nómina de 26 candidatos y 270, en el caso de las salas, a punto de proceder a la elección en el Pleno. De manera que la inminencia de elección pareciera que es detener el proceso de elección e intentar emprender una, dice, imprescindible y urgente reforma constitucional, lo cual viene verdaderamente a generar un poquito de incomodidad del mal uso de la figura del amparo. Licenciado Miranda, precisamente sobre este punto tenemos declaraciones de personas, inclusive ex constituyentes, ex jueces y demás, que se están inclinando hacia esto que ha dicho el Ministerio Público sobre que la solución es la reforma constitucional en lo referente a la justicia. En Guatemala llevamos años de que un sector está pidiendo reformas constitucionales y no lo ha logrado. Parece ser que ahorita han entrampado todo el proceso para, como fin último, sea exclusivamente la reforma constitucional. Nadie niega, yo creo que habemos muchos que discrepamos, por lo menos mi persona, del proceso de elección actual, pero eso nada tiene que ver con obligarnos porque ya se siente una presión extra. ¿Cuál es su opinión? Mire, ya hemos tenido el antecedente que la Corte de Constitucionalidad legisla. El problema es que sus sentencias obligan o le da órdenes al Congreso de la República para que legisle, pero aquí el problema es más grave. Reformar la Constitución no solamente es un acto de legislar, estamos hablando de una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala que es más profunda, necesita otro tipo de mecanismo. Pero el mandato constitucional de legislar no le corresponde a la Corte de Constitucionalidad. Y como dice el licenciado Sagastume, ese último párrafo es realmente preocupante de cuál es la intención del amparo. En primer lugar, no es la vía, ni es la manera de tratar, la manera de obligar a los órganos del Estado a tratar de modificar una Constitución Política de la República de Guatemala. Tal vez no puede ser la mejor de las opciones o el mejor mecanismo, como usted bien lo dice, pero para poder llegar a hacer ese cambio se deben hacer estudios jurídicos, se deben hacer estudios fácticos, estudios sociales para ver de qué manera se puede modificar, porque tal vez en su momento era la mejor forma y de esa manera se plasmó en la Constitución, pero ahora ya no funciona. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Y eso no lo vamos a lograr por medio de amparo a las 8 de la mañana. Entonces, no es la figura del amparo la manera de solucionar todos los males que aquejan un proceso, como en este caso un proceso. Ahora bien, si el Ministerio Público tiene serias dudas de las personas y no del mecanismo, tampoco era la vía del amparo por esta intención que tenía detrás del comunicado, sin tener el amparo propiamente dicho a la vista. Entonces, yo pienso que no es la vía. No estamos tal vez algunos de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo en la manera, se pueden dar ciertos vicios, cierto tráfico de influencias, ciertas preferencias a ciertas personas, pero es lo que tenemos y está plasmado en la Constitución, entonces no lo podemos hacer el cambio a través de la vía del amparo. Arturo Miranda, entremos al ámbito de la especulación porque realmente es críptico
ese comunicado porque abre más dudas que encuentra uno respuestas. A ver, si en el caso dado de que el Ministerio Público considere que alguno de los nominados, y quedémonos solo en el ámbito de los 26 para la Corte Suprema de Justicia, mañana procediera, un juez celebrara una orden de captura y capturaran a algunos de los que están ahí nominados. ¿Sería ese un elemento adicional por el cual el Congreso debería de suspender el proceso que tiene abierto de entrevistas, de presentaciones que se han dado con los candidatos que actualmente llegaron en la nómina? Esa sería mi primera pregunta en el ámbito especulativo. Mire, la especulación es bien difícil. El amparo propiamente dicho es especulativo. Es decir, no sabemos nada, está dando un riesgo inminente de algo que pudiera pasar, de una propuesta. ¿El Congreso qué va a informar mañana? O sea, recibí la nómina y vamos a proceder a revisar. ¿Y puede relatar lo que está haciendo? Sí, solamente porque no es el Congreso el que hizo la nómina. Fueron las comisiones de postulación. Entonces el Congreso solo va a informar que lo recibió. Ahora, el asunto es las personas. Tienen derecho a la presunción de inocencia constitucional. Es decir, aunque fuera capturado, el juez puede ligarlo a proceso o puede darle una falta de mérito. Es decir, eso es un ámbito totalmente distinto, el cual sí tiene mandato del Ministerio Público para la persecución penal y los jueces para conocer y juzgar, pero no tienen las facultades de calificar la idoneidad y capacidad de las personas, que eso solo le compete a las comisiones de postulación. Entonces, ¿y al Congreso? Al Congreso, pero la elección, no la proposición. La calificación de la nómina final le corresponde a las comisiones de postulación. Entonces, no vamos a asumir cosas. Entonces, tampoco el Ministerio Público tiene las facultades de querer poner a través de un amparo a los que más se le antojen. Es decir, esa función. Ahora, con la segunda observación, puede ser, lamentablemente, cuando estalla una bomba mediática, que si hay alguna orden de captura contra algunos posibles aspirantes en esa nómina, puede ser de que lo tachen de falta de idoneidad o el Congreso no lo elija entre los 26, pero tiene 26, puede elegir 13. Entonces, esa persona podría quedar fuera de la opción al Congreso. Violando algunos de sus derechos. Exactamente, violando algunos de los derechos, pero está entre las facultades del Congreso, de entre la gama de 26 personas, elegir 13. Entonces, el amparo es muy aventurero, es muy apresurado, porque se está en una fase que tiene que elegirse. Licenciado Sagastume, con relación a esto, cuando se presenta el caso, y la FESI lo presenta, se habla específicamente del señor Alejos. Aún no se han ligado a otras personas y no se sabe nada más. Entonces, nuevamente, recurrimos a la especulación porque estamos tachando un proceso en base a especulaciones porque el proceso está en una etapa muy temprana. ¿Cómo le podemos explicar esto a la audiencia? Porque obviamente la gente, con la fama que tienen las comisiones de postulación y cómo se lleva todos los procesos en este país, obviamente puede tener mucha desconfianza a este respecto. Bueno, en realidad lo que se tiene a la mano y a la vista, según los medios de comunicación nos hemos podido informar, simplemente son una serie de situaciones, una lista que apareció ya anotada en mano, un dinero quemado, que había una casa enfrente del hospital, que hubo visita de algunas personas, pero regresemos al principio, porque ese fue un criterio que la Corte sentó hace 5 años. En las fases previas de lo que considera el proceso preliminar antes de llegar a la elección al Congreso de la República, esas fases fueron agotadas. Incluso yo leía hoy un comentario de, creo que es algún colega también, que decía que de los 270 nominados hay 40 y pico que tienen tachas terribles. Pero dentro del proceso de las comisiones de postulación todo eso ya fue salvado. No existe nada que, o sea, se llegó al final, se dejaron las 72 horas, no hubo ningún otro planteamiento ni ninguna otra tacha. Concluyó el proceso de nominación, quedó cerrado y entregaron las listas. Entonces, en realidad, esa fase al ser superada, y si es motivo de alguna investigación, sería muy difícil, pienso yo, que el Ministerio Público pudiera tener un proceso de investigación demasiado rápido, demasiado veloz, a como camina el proceso penal y la investigación, como para que evitar que se elijan a las cortes dentro de las nóminas que fueron enviadas
y terminar de impedir, porque realmente hacia donde vamos con todo lo que ha ocurrido al día de hoy, incluido la acción del Ministerio Público, es intentar de impedir que haya elección en el Congreso de la República y atrasar. Ya llevamos 6 meses de atraso y seguramente si esta situación se sigue prolongando, pues vamos a tener una corte que pueda ser electa por 2 años de 5 que debiera ser, lo cual ya verdaderamente vendría a generar un nivel de poca certeza jurídica al sistema judicial de Guatemala. Ya Arturo Miranda en una de las respuestas anteriores señaló que esta corte, y no solo esta, la actual, sino anteriores, pues asumen facultades legislativas y sugieren cómo legislar al Congreso de la República. Y retomando ese tercer párrafo del comunicado, podríamos especular que siendo la Corte de Constitucionalidad una de las pocas entidades que puede proponer una reforma constitucional, al desarrollar el amparo o llegar a una sentencia, ya de una vez proponga esa reforma constitucional, no esperando ni al Ejecutivo, ni a los 10 o más diputados, ni a las 5,000 firmas, que es otra de las opciones para plantear una reforma constitucional. Bueno, todo cabe en lo posible. En la especulación creo que es una de las situaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos años, sobre todo en los procesos de elección de cortes y de tribunales colegiados, porque ha sido impugnado en los últimos años. Todos los procesos han tenido más de algún tipo de problemas y a lo largo de otros casos que ha conocido la Corte de Constitucionalidad, ellos se han aventurado y arriesgado incluso a instruir al mismo Congreso de la República o al organismo ejecutivo a que dejen de hacer o hagan lo que la Corte ha decidido que así debiera ser, con el problema de que en algunos casos puede pedir la destitución y en otros casos iniciar un proceso específico cuando se trata de cargos de elección popular. Yo creería, conociendo la Corte de Constitucionalidad, todo cabe dentro de lo posible. Creo que no se atreverían a tanto, porque eso sería tal vez el punto de inicio del final a donde nos hemos mantenido en los últimos años, de esa inseguridad y esa falta de certeza jurídica que nos está generando, ese problema que genera un Ministerio Público, una Procuraduría de los Derechos Humanos, un Congreso de la República, un organismo ejecutivo, cada uno jalando por su lado, y finalmente la Corte de Constitucionalidad diciendo lo que dicen ellos que o sugieren u ordenan que debe hacerse. Yo creo que sería mucho hilar fino, pero es posible que pudiera ocurrírseles. Ojalá que lo que estemos hablando aquí no salgan unas buenas ideas o malas ideas para la Corte. Creo que no se atreverían y no creo que sea a través de una sentencia en este tipo específico que ellos hicieran la propuesta. Pero es que el llamado del Ministerio Público fue en ese último párrafo, señores, esto amerita una reforma profunda. Sí, y eso se acompaña con los llamados a reforma constitucional. Hay hoy un grupo de eso, el famoso consorcio de hace un par de años, reclamando que por qué no se recupera lo que plantearon hace un par de años. Otros que tienen dictamen negativo o en el Congreso quieren que se regrese a las comisiones de trabajo para recuperar su propuesta de reforma constitucional. En fin, el caldo de cultivo está ahí. Pero solo ahí quiero aclarar algo. Uno, este tema lamentablemente lo comenzó el presidente de la República. Él dio unas declaraciones bastante imprudentes, hablando de entrada que había una reforma constitucional, el sector justicia. Él es el jefe del Ejecutivo, jefe del gobierno, y en estos temas debiera ser uno mucho más prudente, uno. Y dos, efectivamente en el Congreso, para entrar al Pleno en conocimiento, hay 2 propuestas de reforma constitucional que en el caso de la que a mí me tocó conocer es la de Proreforma. Hay una orden, una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que le ordena al Congreso que concluya el proceso, porque esa propuesta de reforma del año 2010 aproximadamente no recibió dictamen negativo, porque en la comisión de postulación, en la comisión de asuntos constitucionales, simplemente se llevaron a cabo las audiencias y termina para remitirlo al Pleno. El error que se cometió ahí fue que quien era presidente de la comisión de puntos constitucionales, en el oficio que remite a la parte administrativa del Congreso, Dirección Legislativa, le agrega la palabra dictamen desfavorable, lo cual no es cierto.
Por eso fuimos a la Corte de Constitucionalidad y la Corte le ordena al Congreso para que discuta. Si lo discute y lo desaprueba, no tiene la mayoría de 2/3 partes y eso se archivará. Pero si hablamos de recuperar, hay 3 entonces propuestas de reforma que siguieron y agotaron sus procedimientos. Ahí hay material para entrar a discutir, algo que generó estudios en su momento y que nunca concluyeron los procesos. Yo creo que también el Congreso debe ser responsable porque ya llegamos al extremo, no sé si los 3, pero por lo menos 2 de los 3 sí recibieron un mandato de la orden de la Corte de Constitucionalidad de que el Congreso conozca, discuta, apruebe o desapruebe. Pero esa es la oportunidad de entrar a discutir algo que fue estudiado en el caso de Proreforma. La propuesta fue estudiada por muchos años. El doctor Ayau pues fue realmente el promotor del tema y creo que ahí tenemos material suficiente y no estar especulando como está haciendo el Ministerio Público. Licenciado Miranda, como estamos en el campo de la especulación porque no sabemos qué va a suceder, continuamos especulando. Correcto. En el peor escenario posible, bueno, pues a mi punto de vista es que la Corte de Constitucionalidad diga, bueno, ¿saben qué? Reforma constitucional. ¿Qué podemos esperar en este escenario? Primero que todo, en el tema de las cortes actuales que van a seguir indefinidamente, quién sabe por cuánto tiempo más ahí, porque una reforma constitucional en este momento, ya lo fue hace unos años, en este momento es todavía más, es un pandemonio. O sea, va a ser algo impresionante. Y segundo, si se dieran estos, tiene que ir a consulta popular también, ¿es correcto? Porque es una reforma constitucional. O sea, que estamos hablando que fácil nos puede llevar 3, casi los 4 años para poder ver si tenemos reforma constitucional, ¿es correcto? El peor escenario es que den el amparo provisional. Si dan ese amparo provisional, tenga por cierto que esta Corte que está actualmente, de manera ilegítima, termine el periodo de esta que va a entrar. Porque si usted está en lo correcto, que especulemos el peor escenario y dan el amparo provisional y ordenan a la Corte, al Congreso de la República hacer el procedimiento de la reforma constitucional, si estas propuestas llevan, ¿qué? 10 años. ¿Cuánto nos podrá llevar esa cuestión? Yo creo que sería muy aventurero para esta Corte de Constitucionalidad ordenar ese tipo de cuestiones. Yo creería que las pruebas que presentara el Ministerio Público deben ser demasiado contundentes como para otorgar un amparo provisional a estas alturas donde la fase ya precluyó. Incluso podían haber planteado algún tipo de acciones ya más administrativas que da la Constitución para poder frenar la elección o la proposición de la nómina. Pero eso ya pasó. Entonces, ese sí sería un escenario terrible para el país de que den al amparo provisional. Para mí sería nefasto. Nefasto porque le coartarían el mandato constitucional al organismo legislativo y también al judicial. O sea, se están atribuyendo las facultades de 2 poderes del Estado. Terrible. No quisiera ser pesimista, pero en esta misma mesa hemos tenido muchas entrevistas con Carmina y los argumentos objetivos han sido contundentes y con conclusiones similares. Después nos sorprende cómo emite sus resoluciones la Corte de Constitucionalidad. Y en ese sentido yo quisiera, licenciado Miranda, preguntarle algo. ¿No le parece extraño de que esto es como una cadena de acciones que buscan abortar el proceso y la elección de magistrados? Y en eso le recuerdo que hubo un grupo de alrededor de 25 diputados que la semana pasada presentaron una solicitud a la Junta Directiva del Congreso para realizar una, ¿cómo le diría yo? Un símil de una comisión de postulación para revisar todo lo actuado por las comisiones de postulación y ver si efectivamente esa nómina correspondía o no. Como estaba fuera de lugar, pues hoy vemos esta acción. ¿No ve usted algo, un hilo conductor, un leitmotiv, como dicen los alemanes, en todo esto, que precisamente todo va como embudo a buscar la reforma constitucional? Hay una frase que dijo un abogado amigo mío en un proceso, que usted no puede combatir la corrupción con corrupción, ni puede combatir cuestiones ilegítimas con otro acto ilegítimo. Entonces, si nosotros estamos peleando la ilegitimidad de ciertas acciones de las comisiones porque no nos gusta, pero son así constitucionalmente, nosotros no podemos esperar buscar a través de asuntos paralelos o de influencias paralelas en el Congreso, Ministerio Público, parar o frenar este proceso.
nos guste o no nos guste, es la forma que la Constitución dice cómo tenemos que proponer y elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sí hay ciertas cuestiones oscuras en el ámbito de la especulación que estamos en esta entrevista, porque no sabemos así No en todo, no en todo, no en todo. No en todo, pero Ya. sí. No, hay objetividad también. No, por eso, pero estamos especulando casi todo el tema. Pero sí le puedo decir de que ha dado una cadena de eventos que nos da a lugar a esta culminación con el amparo. Como decía en la pregunta anterior al licenciado Sagastume, se da esa coyuntura del asunto de este señor Gustavo Alejos, que al final de cuentas termina en este amparo. Pero el Ministerio Público en su presentación nunca presentó a uno de los aspirantes a esa nómina que haya llegado a ese lugar. Entonces, están investigando a las personas que propusieron o a las personas que eligieron o propusieron esa nómina. Es que hay que diferenciar. Si las personas que son los comisionados que propusieron la nómina cometieron un acto ilícito y están bajo investigación, eso no tiene nada que ver con las personas que eligieron en esa cuestión. Tal vez ellos son ajenos. Que una persona determinada, y sin decir nombres, tenga preferencia a un nombre que está ahí, eso no quiere decir que esa persona sepa de todos estos movimientos paralelos para que fuera propuesta y electa. Pero vamos al hecho. Tanto es malo una cuestión que haya movimientos paralelos para proponer, como los movimientos paralelos en otras situaciones para detener el proceso. Ambas cosas son terribles. Y no podemos atacar una cosa que estamos diciendo que está mal hecho, haciendo las cosas mal. Licenciado Sagastume, veo que usted acaba de encontrar algo que nos quiere comunicar, así que por favor. No, es que la verdad es que yo creo que la señora fiscal o las personas que la asesoraron no leyeron la sentencia de hace 5 años. Incluso hay una parte de la sentencia antes de llegar a la conclusión de que finalmente sí validó la elección que el Congreso de la República había hecho ya en el año 2014. Dice que el Congreso de la República mal haría en invadir una esfera que es competencia de las comisiones de postulación. Por eso es que lo que pidieron los 25 diputados no procedía tampoco, porque ya el trabajo ya lo hizo una comisión que está reconocida constitucionalmente, o sea, es una figura constitucional temporal para hacer ese proceso de análisis, evaluación, propuesta y elaboración de una nómina. Ellos hacen el examen. El Congreso elige, es una función política, son muy diferentes de lo que hace la comisión de postulación. Incluso la misma sentencia dice que pretendían en aquel momento que el Congreso fuera un ente como de apelación y de segunda instancia para revisar lo que hizo la comisión de postulación. El Congreso no puede revisar, el Congreso debe asumir su función y decir, elijo lo que me mandaron. Si fue mal hecho, ya precluyeron las etapas o las fases previas para poder interponer los recursos. Por eso es que la fiscal está haciendo un mal uso del amparo. Y volviendo al tema especulativo, si no procede lo de la fiscal general, algo más se van a encontrar, y seguramente si hay libramiento de alguna orden de captura contra alguno de los 270 dominados, por eso es que la ley y la Constitución establece que debe mandarse el doble. ¿Por qué? Porque los que no son electos quedan en resguardo por el caso del fallecimiento, suspensión o ausencia definitiva de los que sí fueron eventualmente electos por el Congreso, de manera pues que hay de dónde escoger. Lamento indicarles que el tiempo se ha agotado, solo les voy a pedir un último minuto a cada uno para algunas conclusiones, pero a partir de una pregunta a ambos. La forma en que trabaja la actual fiscal general, la doctora Consuelo Porras, dista mucho, es muy diferente a cómo su antecesora actuaba. Siempre ha sido prudente, cautelosa, hasta hace mofa de ello, pero hay que respetar cada quien tiene. Pero esto, como usted respondía al licenciado, sorprende. Una actitud tan agresiva en un tema tan álgido, ¿qué nos lleva a concluir? Y con eso les doy ese minuto a cada uno. Habría que analizar qué tipo de investigación tiene la FES y que no la tenemos a la mano. Es decir, para que yo sí respeto mucho el trabajo del actual fiscal general, es una persona muy estudiada, muy prudente, como usted bien lo dice, pero también tiene sus auxiliares y sus fiscales de sección. Si el fiscal de sección le presenta cierta prueba que solo ellos conocen, y para ello es terrible, es muy notorio alguna sospecha que la llevara a aprobar la interposición de este amparo, que no era la vía, entonces eso pudo haberla motivado a salirse de ese contexto, de ese camino que llevaba de la prudencia. Pero eso es algo que no sabemos nosotros, los que estamos de este lado de la sociedad.
pero yo sí pienso que le han de haber presentado sus fiscales de área, por ejemplo, en este caso Juan Francisco Sandoval como jefe de la FESI, las investigaciones avanzadas y ella tomó esta decisión, pero es algo que no podemos saber. Pero insisto, uno, hay una presunción de inocencia, y dos, para terminar con esto, que hay una gama de personas donde se puede elegir. Si hay una persona que no es apta o idónea, está otra. Bueno, yo lo que quisiera nada más es pensar que si tuvieran de verdad avanzadas las investigaciones y hubiera sospechas profundas de algún nivel de que pudiera invalidar el proceso, el amparo no es la forma. Y segundo, si tuvieran realmente las pruebas o las investigaciones muy avanzadas, realmente, ¿para qué me interpusieron el amparo? Porque no continúan con el proceso penal. Si lo hicieron es porque no tienen el trabajo completo, posiblemente están ganando tiempo. Yo quisiera pensar que la Corte de Constitucionalidad no va a dar el amparo provisional y el Congreso debe proceder a la brevedad a la elección. Continuar porque no lo ha Así suspendido. es. Bueno, mañana a las 8:15 tendrá, a más tardar, perdón, 8:19 tendrá para más tardar de la mañana el Congreso para presentar los argumentos que le han solicitado y veremos qué sucede. Recordemos, mañana hay pleno, hay sesión permanente. Igual el Congreso puede tomar la decisión de proceder inmediatamente a la elección de magistrados mañana martes por la tarde. Pero estamos en el área especulativa, lo dejamos ahí. A ustedes les agradecemos, los invitamos para que después del corte continúen con nosotros una segunda entrevista aquí junto a Carmina Valdizán. Vamos a entrevistar a dos personas respecto a esta solicitud de varios diputados de la séptima y otras legislaturas anteriores para que se les pague una indemnización. Lo esperamos.